Buenos días, reciban un cordial saludo de su programa Salud Mental para Todos. Sebastián Charris, su director, hoy con un gran programa, con uno de los que nos apoyan directamente el Colegio Sagrada Sabiduría. Contamos con la doctora Sandra Aguirre, psicóloga, en el cual hoy nos hablará de todo lo que son procesos de educación, escuelas de padre y muchos temas importantes para ustedes. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor Charlie, por la invitación. De verdad que una gran expectativa estar aquí y creo que va a ser una experiencia maravillosa. Bueno, dentro de todos los temas que hemos venido trabajando en este mes, gracias por su apoyo, cada día sumando más desde el Face, desde la emisora. Y bueno, esto es lo importante, saber que se está haciendo un gran trabajo y que ustedes nos están apoyando, porque sin eso pues no existiera el programa. Vamos a hablar de todo lo que es la parte de la educación y nos vamos a centrar mucho de lo que está haciendo el Colegio Sagrada Sabiduría, aunque esto va a ser muy universal, pero ¿cómo se centran ustedes en la parte de educación? ¿Por qué el Colegio de la Sagrada Sabiduría es un colegio distinto en ese proceso de educación a los demás? ¿Qué están aportando? ¿Qué cosas nuevas se están dando? No, digamos que somos diferentes y en el sentido de ser diferentes no estamos cuestionando de pronto cómo lo hacen otras instituciones, sino que estamos enfocados en la formación de ese ser, de ese individuo en todos los aspectos, porque si bien es cierto que la formación no solamente en la educación hace parte del conocimiento en las diferentes áreas, sino en lo que tiene que ver a los conceptos del ser humano a manera integral. ¿Cómo nos relacionamos esos conceptos de manera integral? Mirando lo que es la formación del ser. El ser juega un papel muy importante dentro del entorno educativo. Este ser está relacionado a los contextos familiares, a los contextos sociales, al contexto educativo. Entonces la idea es abarcar las necesidades que presenta el estudiante en el sector de la educación, sin olvidarnos pues de que cada estudiante es un ser particular, individual, y que esas necesidades lo hacen ser diferente a los demás. Y al ser diferente, la institución Sagrada Sabiduría precisamente es darle herramientas y de qué manera lo vamos a abordar para que no dejemos por fuera aspectos que de alguna manera son importantes abordar dentro del proceso del aprendizaje. Bien, hoy se ve una de las preguntas que tiene mucha importancia es ¿cuál es el aporte de la psicología en el ámbito educativo? Bueno, el aporte de la psicología es un aporte que se da de manera integral. Diferentes aspectos, desde los aspectos personales del estudiante, abordar de los aspectos familiares, entramos al campo intrafamiliar. ¿Por qué se entra al campo intrafamiliar? Porque muchas veces las dificultades que se presentan en el aula de clase están relacionadas a falencias que vienen del entorno familiar. Y si no tenemos a ese estudiante en unas condiciones óptimas, que tenga, digamos, la parte de emocional estable, o por lo menos autorregular las emociones en ellos, a raíz de tantos conflictos que se viven en familia, pues no se va a dar un proceso de manera significativa, sino que lo que vamos a hacer es maltratar los procesos. Además de eso, pues se hace un abordaje con el cuerpo docente, tratando de brindar estrategias y herramientas que les faciliten y que nos faciliten a toda la comunidad educativa hacer un trabajo en conjunto, ¿sí? Que estemos de la mano en los procesos que trabaja la institución Sagrada Sabiduría. Bien, cuando hablamos de esas falencias, nos podemos ahí como meter un poco dentro de esas falencias en modo familiar o en modo personal, o desde la misma parte cuando ellos están en la propia educación como tal. ¿Cómo definimos esa parte de falencias? Bueno, la falencia se define, si nos vamos al entorno familiar, a veces la ausencia de las figuras parentales. Creo que es uno de los puntos más significativos que se presentan cuando el estudiante realmente no cuenta con el apoyo y realmente no hay, digamos, esa conexión entre el padre y la institución. Recordemos que el proceso de educación no solamente se da la formación en conocimiento en la institución, pero debe venir un apoyo desde casa en ese sentido. No hay que dejar espacios abiertos en estos jóvenes, sobre todo porque están en unas edades donde se presentan tantas confusiones, donde ellos tienen tantas expectativas y donde esas limitaciones que le da esa falta de apoyo los llevan muchas veces a fallar en estos procesos. Aquí particularmente se habla cuando el estudiante de alguna manera no avanza y el proceso no es el mejor. En los procesos académicos
y es chévere la dinámica cuando uno entra a analizar esto. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que el estudiante no está dando en los procesos académicos lo que debería dar, porque resulta que hay una dificultad de aprendizaje. Y vea la sorpresa que nos llevamos, resulta que lo que hay es un entorno familiar que no es favorable, donde las condiciones no están dadas, donde el estudiante, las condiciones económicas y todos estos factores pues también llevan a que el estudiante dé una respuesta que no es la que precisamente estamos esperando. Entonces, en este orden de idea, bienestar social conformado por el equipo de psicólogas que estamos allá, la idea es abordar y brindarles herramientas a los padres y que nos apoyen en estos procesos, porque algunos son ausentes precisamente en los procesos a los que se les cita. Entonces la idea es invitarlos a que siempre estemos conectados. Bien, en una parte de escuela de padres, que pues he estado acá en Barranquilla, en tantos colegios, primero demostrar que las escuelas de padres son totalmente gratis, o sea, el mismo colegio la está colocando. ¿Y qué tanta importancia deben de tener los padres en asistir a estas escuelas de padres? Bueno, eso es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un espacio que se le abre al padre de familia donde tiene la oportunidad no solo de recibir la información, sino de compartir experiencias que se dan dentro de las mismas y que llevan a que ellos tengan la forma y tengan estrategias de qué manejo se les pueda dar. En situaciones particulares pasa que el padre de familia no sabe cómo abordar X dificultades que se pueda estar presentando. Y no es que las deba saber, sino para eso precisamente es el espacio, para aprender. Porque si bien es cierto, el manual de padres a veces no viene debajo del brazo, y entonces qué difícil es, cómo lo hacemos, cómo lo abordamos. Entonces es un espacio que invita a la reflexión, al análisis, al conocer diferentes casos que nos llevan de alguna manera a pensar de qué manera se va a hacer. Bien, o sea que estas experiencias de escuela de padres se sacan mucho aprendizaje para los padres. Algunos siempre, con todo el respeto, buscan excusas, es que yo salgo muy cansado, es que ya la hora no me da, pero recuerden que estas escuelas están centradas para ustedes. Entre más herramientas, entre más técnicas se tengan para poder ayudar a nuestros hijos, creo que sería lo recomendable, actuar en el tiempo que es, en el ahora. Y de pronto no esperar a que, bueno, a él se le va a pasar eso, de pronto es que tiene flojera de estudiar, o de pronto es que tiene apatismo al estudio, o de pronto es que tiene déficit de atención, cuando realmente, de pronto, una de las cositas que usted mencionó ahorita es, no le estoy dedicando el suficiente tiempo a mi hijo, desde todo punto de vista. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, qué chévere, una entrevista increíble dentro de la que estamos dando hoy, porque quiero que los padres se metan dentro de este proceso. Algunos pues una vez que termina el programa me empiezan a escribir al WhatsApp. Recuerden que el WhatsApp es 300-745-6883. Todas estas inquietudes, preguntas, pues ya las podemos resolver directamente con la psicóloga o directamente pues desde el consultorio. Ahora, este proceso educativo que se viene dando hoy, estamos en el año 2020, todo esto ha innovado, se ha emprendido de una forma muy distinta. ¿Qué diferencia dentro de toda esa experiencia que usted tiene con esta parte de colegios, en este caso Colegio Sagrada Sabiduría? ¿Cuál es la diferencia entre esa década de los 90 con esta parte del año 2020 que ha cambiado tanto? ¿Qué consejo le puede dar usted a los padres? ¿Cómo es esta educación? ¿Cómo es el proceso en el que yo tengo que corregir, en el que yo tengo que ayudar, en el que tengo que estar ahí, padres presentes para mis hijos? ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, son varios factores y si nos ponemos a pensar un poquito, yo creo que no nos alcanzaría ni siquiera el tiempo realmente para abordar, pero hay algo muy importante y es, cuando hablamos de educación, muchas veces se piensa que la educación solamente compete a la parte del conocimiento en diferentes áreas. Entonces, siempre he hecho énfasis en que hay que educar al ser humano, hay que educar a lo que es la formación del ser, enfocarnos en los valores, ¿sí? en los límites, en las normas. Se ha llegado a presentar la confusión de que ya los niños pasan los límites y pasan las normas y realmente no hay consecuencia, porque empezamos a educar es muchas veces con la amenaza, con el temor, y la educación más que enseñarla de esa manera, y si nos vamos al contexto de la casa, no es precisamente enseñarla con temor y con miedo. La educación es un proceso y en caso de la formación del ser humano se enseña a manera de ser conscientes. Cuando somos conscientes,
aprendemos a asumir la responsabilidad, aprendemos a responder de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, yo creo que la educación tiene que tratar de unirse mucho más a los que son los procesos de la formación del ser como persona. ¿Por qué? Porque sí, se tiene el conocimiento, ejemplos claros, hay estudiantes que académicamente están muy bien, pero resulta que la convivencia se ve afectada. ¿Por qué se ve afectada la convivencia? Porque vulneramos la integridad de los demás, porque creemos que no vamos a respetar los espacios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que las cosas se dan en el tiempo en que cada quien las pida. Resulta que la vida se trata de eso, todo va por pasos y no podemos pretender estar por encima de los demás cuando yo sé que debo de respetar, de que ya hay un turno, de que ya me asignaron esta función y es a la cual yo debo responder. Entonces creo que es importante los valores y particularmente, y sí, digamos que yo me enfatizo mucho en lo que es la formación del ser humano, ese ser humano educado. Sagrada Sabiduría lo enfoca a ser hombres y mujeres justos del mañana, y si hablamos a mujeres y hombres justos del mañana es porque somos personas respetuosas tanto de nosotros mismos como de los demás, y si ese respeto no lo damos en familia y la familia debe de trabajar cada día más precisamente por esos seres en formación. ¿Por qué? Porque estamos formando seres para la sociedad, y si no le damos los valores que realmente debe tener el adolescente o el niño, creo que vamos a estar desconectados de lo que es una formación. Si seres inteligentes, coeficientemente están bien, cognitivamente están bien, pero si nos vamos a la parte humana, yo creo que siguen estando las falencias. Bien, aquí hay una pregunta, me parece excelente. ¿Cómo identifico como padre cuando mi hijo tiene depresión, ansiedad, tristeza? ¿Cómo sé que de pronto no viene del colegio o puedo identificar la que está dentro de mi misma casa? Ok, bueno, en estos aspectos hay unos patrones de comportamientos que se dan y analizamos los dos contextos. Cuando el niño está en el aula de clase, ¿cómo está el niño? Porque si digamos estos factores están generando un malestar en el adolescente o en el niño, pues lo puede presentar en casa, pero no lo presenta en escuela. Hay niños que llegan a la escuela y son niños felices, y hay niños que cuando llegan a casa el papá manifiesta que están en la casa y están encerrados, están aislados, no quieren hablar con nadie, están llorando, manifiestan tristezas. Entonces realmente es llegar a ese entorno de colegio donde llegan a un mundo que para ellos es agradable, donde se sienten queridos, donde se les resalta los valores, donde se les refuerza desde lo positivo. ¿Por qué? Porque para que el niño mejore siempre es resaltando precisamente esas fortalezas, no sacando afuera las debilidades. Pero el entorno cambia cuando el joven llega a casa, que es donde realmente se aísla. Entonces hay que buscar realmente el foco. Ahora, si la situación se presenta en los dos contextos, pues sí hay que hacer un estudio profundo, porque significa que digamos, esa afectación que trae de casa ya está de alguna manera perjudicando los procesos educativos. Imagínese el niño llegando desde el colegio, que es 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, y diciendo, comunicando en el colegio, anda, imagínate, ahora me toca irme para la casa. O sea, quiere decir que mi ambiente dentro del colegio es 1000 veces mejor que el de mi casa, pues ya ahí está pasando algo. Exactamente, y hay algo muy importante, doctor Charles. Muchas veces los papás piensan que los límites y las normas no son importantes, pero resulta que el ser humano en ese proceso de crecimiento, especialmente los niños, ellos tienen la necesidad de que se les exija la norma y los límites. Cuando uno dice, es que este niño es muy inquieto, este niño no lo podemos controlar, este niño, y empezamos a equivocarnos que con hiperactividad, porque eso es lo que empezamos a decir, resulta que no, el niño desde ese proceso de formación pide, y está dentro de él que se les dé un límite o una respuesta de no, porque no todo se le puede permitir. Entonces todos estos factores, la falta de límites en casa genera problemas de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque el niño está en una constante que todo lo tiene, no hay un control, y a la final cuando ya todo lo tiene y no hay ese control, entonces ¿qué más va a seguir pidiendo él? Él va a seguir pidiendo cosas que de alguna manera quizás no va a poder obtener. Y si no las puedo obtener, ¿de qué manera voy a reaccionar ante esas frustraciones en la vida de que nunca se me dio un no, de que hay una regla, de que hay un tiempo para cada cosa? Pero si eso no fue claro, ¿qué pasa cuando llegue el momento en que me voy a enfrentar a un contexto donde estoy limitado precisamente por unos patrones
que me dan a mí la opción de seguir o detenerme. Bueno, un saludo a nuestros oyentes, señora Olga Marina Arteta, señora Alma Rosa Pontón, señora Erlinda, mil bendiciones para ustedes. Bueno, ¿cómo trabajamos esos valores, el respeto, la responsabilidad, el amor? Desde casa lo podemos hacer. Desde el colegio hay muchas cosas que el colegio nos enseña: a respetar a nuestros amigos, a compartir, a ser responsable. Cuando digo responsable, a llevar mis tareas, a estudiar, a manejar mi tiempo. Pero creo que debe ser algo compartido. O sea, una cuestión es la educación desde el colegio y otra cuestión es la educación desde casa. Muchas veces, sigo insistiendo con todo el respeto del caso, padres dicen, es que eso se maneja desde el colegio, y creo que hay un pequeño error, una pequeña confusión que hay que corregir desde ahora. ¿Cómo podemos ayudar o tener una mejor comunicación en esta parte de valores con los niños? Bueno, lo más importante creo que es crear conciencia con el padre, porque cuando creamos conciencia de lo que debemos hacer, vamos a encontrar respuestas positivas, y no esa conciencia que la vamos a basar en el concepto de la amenaza o de llevar al padre a lo más trágico, no. Es simplemente dándole las pautas y las herramientas para que él comprenda que el colegio lo que hace es un reforzador de esos valores que vienen aprendidos de casa, porque muchas veces los valores en casa se presentan las faltas, pero realmente los niños no asumen consecuencias de las faltas. Y si yo no asumo la consecuencia de mi falta, que de pronto traté mal, de qué manera voy a pedir una disculpa, de qué manera tengo que ver de que eso no se puede hacer, y resulta que se sigue presentando, y el padre en ese sentido y muchas veces pasa que por la falta de tiempo el padre, cuando se presentan estas falencias en la casa y el hijo le faltó el respeto o le respondió mal al papá, el papá dice, bueno, no le vamos a decir nada porque yo no paso tanto tiempo con él, y ese poquito tiempo que tengo, entonces entrar a regañarlo, a llamarle la atención por estas situaciones, no, mejor lo dejamos pasar. Resulta que, como les digo, el querer hace parte de unas limitaciones, y cuando yo coloco el límite, cuando coloco la norma, cuando lo hago responsable, que de pronto llegó a casa con una cartuchera de colores que no es de él, que yo sé que yo no se la compré, ¿de qué manera yo le voy a reforzar? Es decir, vas a devolver la cartuchera, pero quizás lo que se presenta es que el padre de familia es el que lleva la cartuchera, y de paso pues va a responder por la cartuchera. Y la pregunta es, ¿quién tomó la cartuchera? ¿Usted como padre o la llevó su hijo? ¿A quién le corresponde? ¿De quién es la responsabilidad? Y sigo siempre con esta palabra que me gusta mucho, y es la responsabilidad de mis acciones, ¿sí? Porque no se trata de, si yo como padre le respondo a mi hijo por las cosas que él tomó que no le corresponden, pues de seguro más adelante esa conducta se va a seguir presentando. Si yo a mi hijo le doy una instrucción, pero al tiempo yo no tengo tiempo porque tengo que salir, y la instrucción fue de que la televisión no se podía encender en el día de hoy, pero porque yo no tengo tiempo yo me fui, entonces mi hijo termina encendiendo la televisión. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje que realmente tiene el niño? Pues yo puedo hacer lo que yo desee. Y encima, y digamos, en ese concepto de que yo puedo hacer lo que yo desee, así mismo lo aplico en la institución. Ahora, hay algo muy importante. Hay niños que dicen, no soy en casa como soy en la escuela. ¿Por qué? Porque en casa son desaplicados y en la escuela son muy aplicados. Entonces identifica muy bien la figura de autoridad, y la figura de autoridad no va relacionada a que uno debe maltratar, a que debes llevarte por delante los derechos del niño que están por encima de todo, no, se debe a que seamos conscientes, constantes. No es que porque ahora tengo tiempo voy a aplicar la norma y ahora no tengo tiempo y lo voy a dejar que él haga lo que desee. Entonces ahí nos podríamos extender bastante, sí, claro, en este concepto. Pero acá nos preguntan ¿cómo podría un padre crear hábitos positivos desde casa para su hijo? Bueno, esto es muy chévere. ¿Por qué? Porque esos hábitos positivos se dan precisamente resaltando lo positivo del niño. Quiero decir, en cada intento que tiene el niño por tratar de hacer algo mejor, es bueno reconocérselo, ¿sí? De pronto hizo 5 cosas negativas, pero hizo algo positivo. Entonces, ¿qué voy a trabajar yo y qué les resalto? Lo positivo que hizo mi hijo, y motivarlo a que mañana va a ser un mejor día, a que mañana lo va a hacer mejor, ¿sí? Y no condicionarlo ni victimizarlo muchas veces, porque es que pasa en algunos contextos que los padres victimizan a los hijos,
El hijo llegó del colegio y en vez de preguntarle, ¿te divertiste? ¿Estuviste un gran día? La primera pregunta que le dicen es, ¿cómo te trató el profesor? ¿O qué te hizo tu compañero? Entonces ya estamos los estamos condicionando a que el niño se victimiza. ¿Y qué puede decir el niño? No, estuve un mal día y me fue súper mal y me pegó el compañerito, ¿cierto? Pero realmente no es lo que pasó. ¿Por qué? Porque ya el niño sabe que la debilidad del padre está en esa información negativa que le puede llevar. Y ahí empezamos a alimentar algo que se llama el bullying. Cuando yo le digo a mi hijo, en vez de decirle, ¿qué crees que puedas hacer? ¿Cómo podrías tú solucionar esa situación? ¿Qué le puedes decir a ese compañero que te hizo X situación? Y por supuesto yo como padre voy a supervisar y a estar atento, porque no es decir, él va a solucionar todo, no. Yo le doy las herramientas, pero yo superviso el proceso de mi hijo. Es que entonces ahí nos regresamos a lo que te estaba comentando hace 5 minutos. Como padre, en vez de tomo la responsabilidad de ir al colegio, más no le doy la responsabilidad a él desde niño de enfrentar las cosas. Cuando hablamos de enfrentar, no estamos hablando de enfrentar, de pelear, ni de irnos a golpes, no, sino de enfrentar mis situaciones. Y esas situaciones y esa madurez desde la niñez me va a llevar a algo más grande, pues a medida que va dentro del proceso de crecimiento. Así es. Bien, precisamente aquí una mamita nos está escribiendo, mi hijo no me escucha, no me respeta, ¿qué puedo hacer? ¿Será que la culpable soy yo? Bueno, mire, y vamos a una palabrita que trato de eliminar en los papás y es la culpa. Nosotros como seres humanos no somos culpables de nada, excepto que no asumamos la responsabilidad que nos toca, porque la culpabilidad lleva a que soy culpable pero no hago nada. Si yo soy responsable, yo voy a asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Le hablo mucho pero mi hijo no escucha. Yo siempre he dicho que cuando uno habla demasiado, el lenguaje común que dice que por un lado del oído nos entra y por el otro nos sale, como para colocar en contexto a la mamá. Generalmente uno da máximo 3 indicaciones máximo y algunas son 2. Si en esa instrucción que yo le estoy dando a mi hijo yo no encuentro respuesta, les voy a colocar un ejemplo para que sea un poco más claro. El niño tenía un cumpleaños de su mejor amigo que cumplía 15 años, ¿verdad? La mamá dio una instrucción de que por favor recogiera sus juguetes y organizara su habitación. Y se cansó de decirle que lo hiciera, al final el niño no lo hizo. Pero ¿saben qué pasa? La mamá dice, yo le pregunto, ¿pero el niño fue al cumpleaños? Sí, claro, Doc, fue al cumpleaños porque yo tenía el compromiso con el padre, entonces ¿cómo iba a quedar yo con el padre? Entonces yo le pregunto, ¿realmente las necesidades son de los padres o son de los hijos? Yo tengo que mirar es que las necesidades sean de mi hijo. ¿Por qué? Porque es lo que mi hijo necesita. La respuesta lógica era decirle y no anticiparnos, porque eso se llama chantaje cuando yo le digo a mi hijo, bueno, listo, si no recoges los juguetes, no vas a ir al cumpleaños. No se trata de eso. Yo di la instrucción, no la cumplió. Al momento que él llegue y me pregunte, mami, ¿está todo listo para irnos al cumpleaños? Pedrito recuerda lo que pasó con los juguetes, la salida al cumpleaños se canceló. Y en ese momento recibe la sorpresa de que no hay una respuesta positiva y él va a aprender con conciencia, listo, hoy me pasó esto, mañana de seguro yo lo voy a cambiar. Por sus acciones. Por sus acciones. Ser responsable de sus acciones. Él tomó la decisión de no recogerlos, asumió una consecuencia a la cual yo no me anticipé, porque de eso se trata, no nos vamos a anticipar a las consecuencias, porque si yo me anticipo a la consecuencia lo estoy previniendo y de paso lo estoy chantajeando. Bueno, sí, entonces recógelo y recuerda que ya todo está listo para el cumpleaños. No. Ya yo la dije y al final yo di una respuesta. O a veces intercambiamos, hizo algo y lo empiezo con lo que dijo usted, ese chantaje emocional de si me arreglas tu cuarto, recoges los zapatos, aunque hizo algo muy malo, cambio eso y él dice, bueno, la próxima vez sé que hice algo malo, pero pues corrijo con 2 o 3 cositas de recoger mi ropa, mis zapatos, arreglar mi cama y ya sé que voy para donde quiera ir. Así es. Bueno, ya para ir cerrando el programa, que se nos ha ido muy rápido, ya faltan 5 minutos. ¿Cómo puedo crear, qué estrategia nos da usted pues con esa experiencia de miles de alumnos que han pasado por sus manos, de tener esa educación sana, de tener esa vida sana como alumno, o sea, desde la niñez? ¿Cómo programo yo a mi hijo para que sea un alumno sano? Un ejemplo cualquiera, el dormir. Hoy en día los niños se están acostando a las 11, 12, 1 de la mañana y ya al levantarse a las 5 o 6 no me va a dar o no me va a responder dentro de ese horario de colegio. ¿Qué nos recomienda usted dentro de esos tics o esos puntos sanos que nos puede dar para los hijos? Bueno, los padres cumplen el rol más importante en lo que confiere precisamente al contexto familiar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo que se da por observación es precisamente lo que él está observando. Entonces, si en casa
las normas no están claras y nuevamente vuelvo a las normas, a los valores, de que hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para realizar las actividades y hay un tiempo en que debemos estar en la cama porque es tiempo de dormir. Pero si ese tiempo no se cumple, porque no estamos pendientes de las necesidades del niño, estamos pendientes de las necesidades de los adultos, y dentro de esas necesidades se pasan muchas cosas. Hoy no tuve tiempo de decirle a mi hijo que fuera a la cama a dormir temprano. ¿Por qué? Porque yo estaba reunida con unos amigos en la terraza de mi casa. Y no se trata de juzgar al padre, no, se trata es de mirar lo que hay que modificar. Cuando empiezo a enseñarle a mi hijo, no bajo el concepto de responsabilidad, sino de tratar de victimizarlo y de paso responderle precisamente por todos los errores que mi hijo está cometiendo, ahí se está contribuyendo precisamente a no reforzar un proceso de aprendizaje significativo que no solo compromete al área cognitiva, sino que nos vamos al área social, al área intelectual, al área de las emociones. Y el establecimiento de límites, de normas, de hacerlos conscientes y responsables de las acciones que toman, ¿sí? Eso hace un niño seguro más adelante y eso genera seguridad. Muchas veces piensa que la permisividad realmente es lo que a mi hijo le da y mi hijo se va a sentir que lo quiero porque le permito y soy permisivo en los procesos con él. No, eso más adelante va a desencadenar, son otros factores que van a tener que ser intervenidos. El hijo que es dependiente, el hijo que ya se casó y tiene la relación y se sigue repitiendo la misma dinámica familiar. Entonces no, es resaltar lo positivo. Algo muy importante con los niños es resaltar lo positivo, por muy pequeño que sea el alcance, pero que es favorable, es importante hacérselo saber. Bueno, ayer me llama una madre para una consulta, para un taller, y me dice, y empieza a hablarme, es que mi niño, mi gordo lindo, mi hijito del alma, lo más querido para mí, yo necesito que usted me le trabaje una parte y un manejo de ansiedad, porque mi hijito, y, o sea, todo en diminutivo, y bueno, listo. ¿Cuántos años tiene su hijo? 45. Entonces, mira esa dependencia o esa parte emocional en esa persona adulta, porque ya ni que eres joven, ni niño, ni adolescente. Cómo fue criado, cómo fue programado y cómo se dan sus respuestas con 45 años, o sea, no, imagínense. Bueno, gracias al Colegio La Sagrada Sabiduría por estar acá presente en este programa. Después de 4 invitaciones, sé cómo es el tiempo de ustedes, pues así invirtiendo en esos niños, en esos valores, en esa parte de educación hacia el mañana, presente y mañana. Gracias, doctora Sandra. Despídase de nuestro público. Bueno, gracias a usted, doctor Charly. Y no, aquí lo importante es que a pesar de todas las invitaciones, créame que gestionamos el tiempo para estar aquí, porque igual sé que para nosotros como profesionales en lo que hacemos, nos alimentamos cada día de estos procesos. Y esto es digamos, una experiencia nueva y maravillosa para mí en este aspecto, y qué bueno contribuir desde los micrófonos, desde la emisora, pues a dar un aporte pequeñito, pues. Bueno, mil bendiciones para todos. Se despide Sebastián Charly, su director, su programa Salud Mental para Todos. Que tengan un día lleno de felicidad, de salud, de mucha fortaleza y de amor.